Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando grandes jugadores que no sabías que fueron compañeros. Vamos a estar hablando de casos puntuales de dos jugadores muy buenos, en algunos casos inclusive de más de dos jugadores, que fueron compañeros de equipo en un equipo que quizás no fue tan conocido o que fue durante un plazo bastante corto o quizás en el comienzo de la carrera de estos jugadores, por lo cual no se conoce tanto acerca de que jugaron juntos al menos durante un par de meses. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que hay varios casos más, así que si les gusta esta primera parte tranquilamente podría haber una segunda. Simplemente dejen un me gusta y un comentario con otros casos que ustedes conozcan, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, la mejor aplicación sin ningún tipo de duda del mercado. Una aplicación en la cual vas a poder tener al alcance de tu mano toda la información, tanto de tu equipo favorito como de tu selección y de cualquier equipo que quieras. Además vas a estar constantemente informado con la información de último momento. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. El primer caso que me parecía bastante interesante para mencionar es que Jamie Vardy y Harry Kane jugaron juntos en el mismo equipo. También es cierto que en el último tiempo han jugado juntos en la selección, si no me equivoco, porque han estado convocados y demás, pero claramente a Jamie Vardy se lo identifica muchísimo con el Leicester y claramente a Harry Kane se lo identifica y se lo conoció a partir de sus grandes actuaciones en el Tottenham. Sin embargo, en la temporada 2012-2013 ambos llegaron al mismo equipo y al menos por unos meses terminaron compartiendo plantel. Este equipo fue el Leicester. Vardy venía después de estar jugando en el Fleetwood de la quinta división inglesa, se sumó en la temporada 2012-2013 cuando el Leicester todavía estaba en la Championship, en la segunda división, y en ese torneo jugaría 29 partidos marcando 5 goles. Harry, por su parte, su pase ya pertenecía al Tottenham, pero como no tenía mucho lugar, en la primera parte de la temporada lo cedieron al Norwich, que estaba en la primera división, en la Premier. Como no tuvo continuidad, cortaron ese préstamo y en la segunda mitad, los últimos 3 o 4 meses de la temporada, lo cedieron a préstamo al Leicester, que allí jugaría 15 partidos y marcaría 2 goles. Después de eso, Harry no siguió en el Leicester, Vardy obviamente todos conocemos la historia, hoy en día sigue jugando, salió campeón de la Premier y demás. En esa temporada puntualmente, Leicester terminó en el sexto lugar, que era el último que le daba la posibilidad de jugar playoff para ascender en la próxima temporada, pero lamentablemente no lo lograría y caería en esa instancia. Otro caso también que me parece bastante particular y que vale la pena mencionar es el de Mesut Özil con Ivan Rakitic. Y creo que vale la pena mencionar porque ambos compartieron plantel en un equipo que quizás no está tan identificado con ambos porque fue hace muchísimo tiempo y sobre todo en el caso de Özil en los comienzos de su carrera. Este equipo fue el Schalke 04. Mesut había comenzado a jugar allí, se formó allí y terminó debutando en la primera división o en la Bundesliga alemana. En ese equipo jugó entre el año 2006 y 2008. Rakitic llega al equipo después de tener muy buenas actuaciones en el Basel de Suiza en la temporada 2007 y 2008. En esa temporada que comparte con Mesut, juega 42 partidos, marca 4 goles y brinda 3 asistencias, un gran nivel. Y lamentablemente para Özil solamente está la primera parte de la temporada, juega 16 partidos, no marca goles, no tenía quizás tanta continuidad, por lo cual en la segunda mitad se termina marchando al Werder Bremen. ¿Cómo le fue al Schalke durante esa temporada? Bueno, terminó tercero en la Bundes, llegó a los cuartos de final de la Champions y creo que también vale la pena mencionar que ambos fueron compañeros en esa misma temporada de Manuel Neuer, el arquero actual del Bayern Múnich, y también de Rafinha, el lateral derecho brasileño que después también jugaría muchos años en el Bayern Múnich. Un caso muy particular de dos jugadores que realmente pocos quizás pensarían que llegaron a ser compañeros, sobre todo porque son de diferentes épocas y que la realidad es que si bien uno creo que fue bastante mejor que el otro, fueron muy buenos cada uno en su época, es el caso de Rivaldo, el astro brasileño, con Yaya Touré, el mediocampista marfileño. ¿Dónde y cuándo compartieron equipo estos dos jugadores? Bueno, Rivaldo jugó en el Olympiacos de Grecia entre la temporada 2004 y 2007, obviamente hacia el final de su carrera. Por su parte, Yaya Touré llegó justamente a este equipo, el Olympiacos, en la temporada 2005-2006, cuando recién comenzaba su carrera, después pasaría por Mónaco, Barcelona y demás.
En el caso de Rivaldo, esa temporada en el Olympiacos jugó 30 partidos, marcó 11 goles y dio 5 asistencias. Muy buenos números. Yaya también tuvo bastante continuidad, jugó 32 partidos, marcó 3 goles y además en conjunto durante esa temporada un poco más ganaron 4 títulos. Después de esa temporada Yaya Touré sería vendido al Mónaco francés, Rivaldo continuaría un par de años más en el fútbol y después se retiraría. Otro caso bastante particular y que vale la pena mencionar es el caso de Javier Zanetti y Roberto Carlos. Posiblemente en el caso de Roberto Carlos el mejor número 3 de la historia. Y Javier Zanetti no creo que hoy en día sea considerado el mejor lateral derecho de la historia, pero sin duda ha sido de los mejores en su puesto en el último tiempo. Ambos jugadores llegaron en la misma temporada al mismo equipo y solamente compartieron esa temporada porque después uno se marcharía. Obviamente el equipo es el Inter y fue en la temporada 95-96. Roberto Carlos llegó desde el fútbol brasileño, venía a jugar en Palmeiras. Javier Zanetti llegó desde Banfield, que venía obviamente a jugar en el fútbol argentino. La verdad es que los dos jugarían muchísimo desde su primera temporada. Zanetti jugaría 39 partidos y marcaría 2 goles durante esa temporada. Roberto Carlos jugaría 34 partidos, marcaría 7 goles, brindaría 5 asistencias. Y de cara a la próxima se terminó dando un traspaso, que obviamente sería beneficioso más que nada para el Real Madrid, en el cual el Inter recibía a Iván Zamorano, al delantero chileno, y el Real Madrid recibía a Roberto Carlos, que justamente después de esta temporada no volvería a jugar en el Inter. Zanetti, como todos sabemos, jugaría durante muchísimas temporadas hasta su retiro. Vamos a hablar ahora acerca de un caso del fútbol argentino, que es el caso de Radamel Falcao García y Alexis Sánchez. Obviamente acá en la Argentina se lo conoce, porque se sabe dónde jugaron ambos, pero quizás a nivel mundial o en otro lugar no se sepa que jugaron juntos y además en Sudamérica. Obviamente estoy hablando de que compartieron equipo en River Plate. Falcao había llegado hace unos años cuando ya era más joven, estuvo en River entre el año 2004 y 2009, mientras que Alexis había llegado a préstamo desde el Udinese durante solamente una temporada que fue la 2007-2008, que es donde compartió justamente equipo con Radamel. En el caso del jugador chileno, jugó 31 partidos, marcó 4 goles y dio 3 asistencias. En el caso del Tigre de Santa Marta, realmente tuvo unos números excepcionales, 39 partidos jugados, 19 goles y 3 asistencias. Además, durante esa temporada les alcanzó para levantar un título con la banda que fue el Clausura del año 2008. Otro caso muy particular también de jugadores de distintas épocas, de jugadores que realmente pocos deben tener en su mente que jugaron juntos, porque además uno era muy chico y era un juvenil que prácticamente no jugaba y el otro era la máxima figura que después veríamos en los próximos años, es el caso de Ronaldo Nazario y el Dur Gudjohnsen. Gudjohnsen, para el que no sepa o no recuerde, es aquel futbolista mítico que nació en Islandia, creo que fue el primer islandés que realmente destacó, que jugaría en Chelsea y en Barcelona, y en el caso de estos dos compartieron equipo en el PSV en la década del 90, obviamente en el conjunto de los Países Bajos. Gudjohnsen estuvo entre el año 94 y 98, la realidad es que no tuvo mucha continuidad, era muy chico y no era tenido en cuenta para el primer equipo en ninguna de las temporadas, pero particularmente las que compartió con Ronaldo, que fueron las primeras, muchísimo menos, mientras que Ronaldo Nazario fue una figura rutilante del fútbol holandés durante ese tiempo. Jugó la temporada 94 hasta la 96 en el PSV, jugó 57 partidos, marcó 54 goles y además brindó 20 asistencias. Ganaron 2 títulos en conjuntos, obviamente Ronaldo con muchísima más participación, como les comentaba, hasta que finalmente en el año 96 fue vendido al Barcelona y a partir de ahí cada uno siguió su carrera. Y por último, para cerrar, otro caso también particular que me parecía que valía la pena nombrar, de grandes jugadores, de leyendas, inclusive me atrevo a decir, de distintas épocas, que se cruzaron justo en el momento que uno se retiraba y el otro comenzaba con su gran carrera, es el caso de Davon Zucker y Frankie Lampard. El mediocampista inglés, que es como muchos quizás sepan y quizás muchos no, antes de llegar al Chelsea, que es el equipo en el cual obviamente se termina convirtiendo en el jugador icónico de la Premier, jugó muchos años en el West Ham, que él jugó entre el año 95 y 2001, y Davon Zucker también, un futbolista extremadamente reconocido, el croata, que jugó en la temporada 2000 y 2001 también en el West Ham. La última de Lampard también fue la única y última de Zucker en el West Ham. Él había llegado desde el Arsenal. En el caso de Lampard, más puntualmente, jugó 37 partidos y marcó 9 goles esa temporada en el West Ham. Zucker no tuvo prácticamente mucha continuidad, 13 partidos y solamente 3 goles. El West Ham terminó en el puesto número 15, salvándose ahí nomás del descenso, pero lo que más me llamó la atención, investigando para este video, y que creo que valía la pena mencionar en este caso puntual, era el equipazo que tenía el West Ham en esa época. Fíjense los nombres que le voy a decir que jugaron en el West Ham en la temporada 2000-2001.
Bueno, Lampard obviamente como les mencionaba y Zucker, se le sumó también Rio Ferdinand que en el medio de la temporada después se iría a jugar al Leeds, estaba el italiano Paolo Di Canio, estaba Frédéric Canuté, el delantero que después veríamos brillar en el Sevilla, estaba Michael Carrick, el volante que después jugaría muchos años en el Manchester United, estaba Joe Cole, otro histórico volante que jugó muchos años en el Chelsea, y también estaba Jermaine Defoe, un histórico delantero y goleador de la Premier. Todos estos jugadores juntos estuvieron compartiendo en el West Ham en la temporada 2000-2001 y quizás no muchos lo sepan y me pareció un dato más que interesante para mencionar. Así que no mucho más para decir, como les dije al principio del video, es una idea que me parece interesante, es una idea que se pueden encontrar más casos, tengo para hacer mínimo 1 o 2 videos más, pero va a depender pura y exclusivamente de ustedes. Si les gusta, si dejan justamente su like y si veo que tiene muchas reproducciones y mucha repercusión, seguramente a futuro hagamos una segunda parte acerca de esto. Dejen en los comentarios otros casos que conozcan y que creen que podrían aplicar al video, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal, y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.